Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de enseñanza que tenemos como cada martes y jueves. Dios los bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Bendiga esa motivación que nace en el corazón de cada uno de ustedes de reunirse y poder recibir de Dios en esta noche de una manera muy especial. Yo creo que hoy el Señor, como cada martes y jueves, se moverá de una manera extraordinaria y hablará a nuestro corazón. Y no nos iremos igual definitivamente como hemos llegado, sino que nos vamos a ir con esa palabra que el Padre va a sembrar en nuestro corazón, amén, y nos va a traer esa paz, ese gozo, esa libertad, ese entendimiento y ese conocer aún más del Señor, amén. Listo, entonces, preparadas para lo que va a ser preparadas y preparado nuestro hermano Roberto para esta enseñanza que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Por favor, denme un segundito para subir todos los volúmenes y estar bien conectadas y atentas, ¿ok? Denme un segundo, por favor, a ver. Ok, ¿me escuchan ahí bien? ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces, vamos a dar inicio entonces. Justo les comentaba que el tema del día de hoy ya ha tenido como que un preámbulo a lo que va a ser, ¿verdad? Porque ya en nuestro devocional del día a día, en nuestro devocional de la mañana, hemos compartido una palabra que el Señor puso en mi corazón poder compartir con cada uno de ustedes. Y creo yo de que es que el Señor sabe los tiempos, ¿verdad? El Señor tiene el control de todo. Eso es algo que nosotros entendemos y en la cual está puesta nuestra confianza, que el Señor tiene el control de todo. Ahora, el Señor es el único que escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que cada uno de nosotros sentimos. Nosotros podemos estar por fuera mostrando una imagen, pero por dentro nuestro corazón lo conoce el Señor. Y es por eso que Él se mueve de manera sorprendente, amén. Se mueve de una manera muy sorprendente alrededor de nosotros y a través de ese obrar que Él tiene, a través de eso que Él hace, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, porque cuando Él responde, nos hace sentir gozosas, gozosos de saber que Él está atento a nuestra oración, a nuestra necesidad, a nuestro clamor, a nuestra situación, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se gozan cuando el Señor hace eso? ¿Cuántos de ustedes se alegra su corazón cuando el Señor hace eso y ustedes ven la mano de Dios en las cosas que suceden? ¿Amén? Todas, ¿verdad? Y eso papá lo hace para aumentar nuestra fe, porque hay situaciones en la vida por las cuales pasamos que producen esto, nuestro tema del día de hoy, desánimo. ¿Amén? Hay muchas situaciones que en nuestro día a día, en lo cotidiano de nuestro día a día, producen desánimo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos desanimado? Amén. En algún momento nos hemos desanimado, en algún momento por alguna situación que hemos pasado, por alguna cosa que ha sucedido, es que nuestro corazón se ha abatido y se ha desanimado, ¿verdad? Y el problema es no que sientas desánimo, el problema es que el desánimo te aparte totalmente de Dios. Cuando el desánimo te aparta totalmente de Dios, ahí ya lo hemos perdido todo. Porque la palabra nos dice que si nosotros nos desanimamos, nos apartamos de Dios, nada somos y nada podemos hacer. Nos neutralizamos. No damos ni para atrás ni para adelante. Nos quedamos inactivos. Y lo que Dios hoy nos quiere hablar es acerca del desánimo, de que conozcamos lo que produce el desánimo, lo que es el desánimo y cómo poder afrontar esa situación para no caer en desánimo y permanecer en él. Amén, porque eso es lo peligroso, permanecer en el desánimo. Es lo peligroso. ¿Amén? Ok, vamos ya siendo el preámbulo de nuestra enseñanza del día de hoy, vamos entonces a lo que nos dice nuestro amigo Google acerca del desánimo. ¿Qué es el desánimo? Cuando yo les digo a ustedes, ¿qué entienden por desánimo? ¿Qué es lo primero que viene a su mente?
¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan esta palabra? Preocupación, tristeza, Amén. que no hay una incertidumbre, ¿no? Nuestro corazón nos duele. Bueno, Amén, claro que sí. Viene preocupación, viene tristeza, nuestro corazón nos duele. ¿Qué más viene? ¿Quién más han experimentado cuando ha habido desánimo en sus vidas? ¿Qué más han experimentado? Nos sentimos vencidos, Ceci. Nos sentimos vencidos, amén. ¿Qué más hemos sentido? Desaliento. Desaliento, nos hemos sentido desalentados, ¿verdad? ¿Qué más hemos sentido? Desmotivados. Desmotivados, amén. Muchas de esas... Desanimados. Sí, como que si no tuviéramos salida, como si estuviéramos frustrados, agarrados así que no podemos qué hacer, ¿no? Bueno, yo siento. Amén, es verdad. ¿Cuántos a través o a raíz del desánimo, cuántos de nosotros hemos llegado a deprimirnos? ¿Verdad? En algún momento hemos llegado a deprimirnos, hemos llegado a sentir una tristeza tan grande porque nos hemos desanimado. Yo creo que esta situación nunca mejorará. Yo creo que esta persona nunca cambiará. Yo creo que Dios no me escucha. Yo creo, ¿entiende? Esas cosas que son muy cercanas a nosotros y se mueven en nuestro entorno, nos pueden llevar a esa tristeza profunda, a esa depresión. Amén. Por eso es que el Señor hoy nos quiere advertir y enseñar lo que significa el desánimo y lo que trae, para que nosotros como hijos de Dios no caigamos en eso. Amén. ¿Cuántas están preparadas para escuchar lo que Dios tiene hoy? Amén, gloria a Dios. Listo, entonces voy a ver a todos bien despiertos, ¿verdad? Ya, vamos a hacer creo que una regla a partir de hoy. Aquel que se quede dormido lo voy a sacar de la sala. Y de la sala quiere decir del grupo de acá, de Zoom. Y ya no lo vuelvo a hacer ingresar hasta que escuche la grabación de la enseñanza. ¿Está bien? Listo. Ya ahí se van a dar cuenta, cuando no se ven en el video van a saber por qué. Y le tome examen. Y le tomo examen encima, ahí está, por haberse quedado dormido. Ok, listo, vamos a dar inicio entonces a nuestra enseñanza. El desánimo, según nuestro amigo Google, dice que el desánimo es el decaimiento, desmoronamiento físico o moral de una persona. Falta de ánimo, dice que es el desánimo, falta de ánimo. ¿Amén? Dice que los sinónimos del desánimo, porque es muy breve y conciso lo que nos dice nuestro amigo Google acerca del desánimo, no se extiende mucho. Simplemente pone ciertos sinónimos de lo que significa estar desanimado. ¿Amén? Dice, cansado, se siente desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacerse, marchitarse, agotar, caer, débil, desconsolado, temeroso, miedoso y atribulado. Todos esos son los sinónimos del desánimo. Cuando hemos sentido en algún momento desánimo, hemos podido sentir cansancio, cansado de la situación en la que estamos. Cansados, agotados. Ya no puedo más con esto. Ya esto es demasiado. Nos sentimos agotados, cansados. Desfallecer. Dice que desfallecemos porque no encontramos salida. Desfallecemos. Amén. Desmayamos, nos fatigamos, flaqueamos, nos rendimos, decaemos, deshacemos. Dice que nos deshacemos, nos marchitamos. O sea, el desánimo no solamente afecta emocionalmente, sino que también físicamente, dice nuestro amigo Google. Entonces, hasta aquí, con esta explicación, ¿hemos entendido lo que es el desánimo? ¿Estamos comprendiendo bien lo que es el desánimo? Amén, perfecto. Entonces,
¿Cuántas de estas palabras que yo le he dicho, estos sinónimos que yo le he dicho, en algún momento ustedes los sintieron cuando se desanimaron? Con muchas de estas palabras nos identificamos, ¿verdad? Porque el desánimo llega y produce en nosotros todas estas emociones. Llega a nuestra vida y produce cansancio, produce desfallecer, desanimar, nos sentimos débiles, que caemos, que desfallecemos y sentimos todas esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que hace el desánimo. Amén. Pero ¿qué es el desánimo para los cristianos? ¿Qué es el desánimo para los hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios, amén. Entonces esta parte nos interesa aún más de lo que dice Google. ¿Ok? Dice, para los hijos de Dios, ¿qué es el desánimo? Dice, en Hebreos, desánimo, en hebreo, desánimo significa sin fuerzas para seguir adelante. Desánimo en hebreo significa sin fuerzas para seguir adelante. Falta de ilusión o ánimo hacia alguien o hacia hacer algo. Estás desanimado. Te desanima tu entorno. Te desanima algo que quieres hacer. No puedes hacer algo porque estás desanimado. El desánimo, yo quiero que, explicándoles un poquito más, según con los relatos de la Biblia, sacando un resumen acerca de eso, el desánimo es un sentimiento que paraliza por completo. El desánimo es un sentimiento que te paraliza por completo. ¿Cuántos de ustedes cuando han estado desanimados se han sentido paralizados, sin saber qué hacer, a dónde ir, qué pensar, cómo actuar? ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento así? Ojo, ojo, con esto no les quiero decir que han permanecido así todo el tiempo, no, sino que han experimentado por un momento esa sensación de estar paralizados. Hasta que Dios envía a alguien llevándote esa palabra que te anima, que te motiva, que te hace confiar, que te hace creer de nuevo. Amén. El desánimo es esto, es estas emociones que estamos hablando, es una transición, es un tiempo que dura y que te paraliza por un momento. Te paraliza. Te deja sin saber, sin darte cuenta en la posición que estás. Te paraliza de tal manera que no piensas la forma de cómo salir, de cómo afrontar la situación. Te paraliza por completo. Dice que el desánimo provoca la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Después de todos los relatos de la Biblia, podemos sacar un resumen acerca de lo que el desánimo significa. Dice que el desánimo provoca la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Por eso cuando escuchamos a David decir, me siento desfallecer. Mi ser está por los suelos. Me está mostrando qué desanimado está. Emocionalmente se siente muy abatido, muy triste. Algo que no puede controlar, sino que nace en lo más profundo de él, a causa del desánimo, por las cosas que ve, por las cosas que pasa, por las cosas que oye. Amén. Dice, en el desánimo dice que la mente sufre un bloqueo que nos paraliza y nos impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el Hijo de Dios. Cuando llega el desánimo, produce un bloqueo que nos paraliza. Amén. Nos paraliza, dice, y nos impide
y nos impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para los hijos de Dios. Te bloquea de tal manera que olvidas que Dios te dijo, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Se te olvida. Porque el desánimo te ha bloqueado de tal manera que te hace imposible creer en ese principio que Dios te ha dado. Como te digo, hasta que Dios envíe a alguien, o hasta que Dios mueva su mano en favor de ti y te levante de la situación en la que tú estás. Porque, ojo, yo les digo algo. Dios es tan bueno y misericordioso que Él te da un momento de lucidez para que tú puedas recordar todo aquello que Dios te ha hablado. Y bastando una palabra de Dios, una promesa de Dios, tú te aferres a ella y te levantes en victoria de ese desánimo. Pero lo que produce el desánimo es esto, lo estamos aprendiendo para que cuando tú en algún momento te sientas desanimada por algo, recuerdes, no, pero Dios me dijo que esto me iba a pasar, pero yo tengo que aferrarme a la palabra. Y aférrate a esa palabra para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida, porque es lo que Dios quiere hacer. Quiere poner de manifiesto su gloria. Y su palabra dice que después de haber sufrido por un tiempo, la gloria de Dios se verá. Porque necesitamos madurar, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados para poder ser buenos administradores de lo que Dios nos dé. Y buenos administradores no solamente se refiere a las riquezas, sino buenos administradores cuando te dé un matrimonio restaurado, buenos administradores para cuando Dios te dé una familia restaurada, buenos administradores cuando Dios te pague tus deudas, buenos administradores para cuando Dios te bendiga en abundancia. Para eso quiere Dios que tú seas transformado, para que sepas administrar todas las bendiciones que Dios te dé. Así es que no te desanimes. El tiempo de Dios llega y está más cerca de lo que tú y yo creemos e imaginamos. ¿Qué más nos dice la palabra acerca del desánimo? El desánimo causa que nos aislemos, nos vuelve negativos y dudamos del poder de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de un tal Job? ¿Qué pasó cuando le llegó el desánimo? ¿Decía cosas bonitas, agradables, preciosas? No, ¿verdad? Decía todo en negativo. Todo en negativo decía. No solamente acerca de su vida, sino acerca de lo que Dios hacía. Hasta cuestionó el obrar de Dios en favor del impío y en favor del justo. Maldijo el día en el que nació. Dijo cosas que no estaban en el orden que Dios había establecido, no estaban en las cosas que Dios había ordenado. Él dijo, a causa de su desánimo, es que vinieron todas esas cosas. Por eso una de las cosas que causa el desánimo es que nos aislamos, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga, porque nadie nos va a dar la solución, nadie nos entiende, nadie nos comprende, porque ojo, Job no escuchaba a sus amigos, ¿o sí los escuchaba? No, porque todo lo que le decían le entraba por aquí, le salía por allá, porque él decía que nadie lo entendía, que nadie lo comprendía, amén. Y es lo que causa eso, ¿verdad? El desánimo causa eso, dice. Dice que el desánimo acaba con tu relación con Dios. Acaba con tu relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando te desanimas, dejas de orar. Porque cuando estás desanimado, dejas de orar. Porque oraste por algo pidiéndole a Dios que no llegó en el tiempo ni la forma que tú querías. Y es por eso que te desanimaste. Y el desánimo acaba con la relación que tienes con Dios. Destruye tu vida espiritual. Pero hoy Dios te dice, las cosas no son a tu manera, no es en tu tiempo, es en el mío y es a mi forma. Así es que aprende a esperar.
Aprende a tener paciencia. Confía en mí, te dice el Señor hoy, para que no te desanimes. Pon tu confianza en mí para que no te desanimes. El desánimo nos hunde porque escuchamos las mentiras de Satanás, nuestro principal adversario. El desánimo nos termina por hundir porque prestamos tanta atención a las mentiras del enemigo que hace que nuestra fe en Dios se desvanezca. Creemos más a Satanás que a Dios mismo cuando estamos desanimados. Por eso es que no debemos permitir el desánimo en nuestras vidas. Amén. No debemos de permitir el desánimo. Ok. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del desánimo? Vamos a tocar el día de hoy 5 causas que producen desánimo, ¿ok? Les quiero pedir a las hermanas que están conectados, ya saben que la regla del estar conectados es que todos estén con la cámara encendida. Por favor, les voy a pedir eso para que así yo vea que nadie está distraído y que todos están captando la enseñanza como todos nosotros, ¿ok? Perfecto, gracias. Listo, entonces, ¿cuáles son las? Vamos a ver hoy día 5 causas del desánimo, ¿amén? Número 1. Una de las causas del desánimo es escuchar las mentiras del intrigador principal, Satanás. Una de las causas es esa. Tenemos a un intrigoso que causa desánimo en nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Job 2, hablando de Job. Vamos al libro de Job. Job 2, 4 y 5. Miren cómo actúa Satanás. Miren cómo actúa Satanás para que ustedes se den cuenta y no se desanimen a causa de las cosas que vean o que oigan. Amén. Satanás actúa de esta manera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice el Señor. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Amén. Miren lo que nos estamos dando cuenta acá. Dice Satanás conoce muy bien a los seres humanos. Miren cómo Satanás conoce muy bien a los seres humanos. ¿Ah? Y le dice al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. Todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Cuando Satanás le dice a Dios que la gente es capaz de darlo todo, habla de todo en general. Habla de dar su integridad, habla de dar su vida, habla de dar su familia, de dar su matrimonio, de dar todo lo que tiene por salvar su pellejo. ¿Amén? Miren lo que Satanás le está diciendo. Ojo, que Satanás no conoce muy bien, ¿ah? Y miren cómo le está, cómo quiere persuadir al Señor para que le deje tentar la vida y llevar la vida de Job al desánimo. Miren lo que le dice. La gente está con tal de, lo da todo, con tal de salvar el pellejo, le dice. Mira, pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Miren la manera que Satanás sabe de causar desánimo en nosotros. Cuando tú sientes que no tienes la protección de Dios, es cuando causa desánimo Satanás en tu vida. Él le dijo: quítale tu protección, tócalo en su cuerpo, que tenga una enfermedad, que le sobrevenga una sola enfermedad, y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara, le dice. Una de las causas por la cual
el ser humano se desanima, es a causa de una enfermedad, porque siente que Dios lo abandonó, porque siente que Dios se olvidó de él, porque siente que para Dios no es importante. Por eso Satanás sabía dónde incitar a Dios para que le permita tocar la vida de Job. Y lo logró. Porque cuando la lepra llegó, uy, ¿para qué te cuento lo que dijo Job? Si ya lo sabemos. Amén. Esa es una de las cosas que Satanás onda. Cuando uno está enfermo, cuando una enfermedad viene, nosotros también con la vida de Job aprendimos que las enfermedades vienen a causa de una corrección, dice el Señor. A causa para corregir. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Cómo se llamaba aquel jovencito que le hizo ver las cosas a Job? ¿Cómo se llamaba ese jovencito? ¿Se acuerdan? Eliú. Eliú. Sí, Eliú. Eliú se llamaba ese jovencito. El que le habló a Job y le dijo que esa enfermedad Dios la enviaba para que toda enfermedad era por corrección de nuestras vidas. Corrección no quiere decir que a lo largo de tu vida todo has estado haciendo mal. Ojo, no quiere decir eso. Quiere decir que fue necesario mandar algo, entre comillas, un poquito más fuerte, como para que tú corrigieras esa área que a Dios le interesa mucho de ti, porque de eso depende tu vida espiritual, porque de eso depende tu madurez espiritual. Y por eso que Dios se vale de cualquier circunstancia para tratar esa área en ti que para Él es muy importante. No te sientas mal a causa de eso. No te sientas mal. Mira que a Pablo cuántas cosas le vino. Y Pablo aún seguía declarando que amaba a Dios y que para él el morir en Cristo era ganancia. Entonces, no nos sintamos mal. Primera de Tesalonicenses 2:18. ¿Qué más hace Satanás? Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Miren lo que dice la palabra de Dios. Él es el principal motor para nuestro desánimo, ¿eh? Ojo, Él es el principal autor para nuestro desánimo. Dice, por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces. Pablo habló, yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Pablo, siendo Pablo, teniendo la autoridad que tenía, muchas veces Satanás va a poner obstáculos en tu vida que tú no vas a poder sobrepasar. Y eso va a causar en ti desánimo. Pero como nosotros somos hombres y mujeres que leemos la palabra de Dios y nos alimentamos con la palabra de Dios, sabemos que Dios nos ha dicho que podemos reprender al enemigo, que podemos decir que mi Dios te reprenda, Satanás, y te eche fuera de en medio de nosotros. Y tu desánimo jamás va a tener lugar en tu vida. El desánimo jamás va a tener lugar en tu vida. El enemigo va a poner muchos obstáculos y obstáculos que te van a costar poder sobrepasarlos. Pero el Señor nos ha dado una palabra poderosa cuando dice que en su nombre vamos a reprender a demonios. Si el Señor nos dio una verdad poderosa, cuando Jesús peleaba con el enemigo por el cuerpo de Moisés y le dijo que no le hizo frente a Satanás, sino que le dijo que mi Dios te reprenda. Porque sabía que cualquiera que se enfrenta con Dios mismo
nunca va a salir vencedor. Porque Dios es vencedor sobre todo. Entonces no permitamos que el desánimo a causa de las trabas que, no permitamos que a causa de las trabas que Satanás ponga en nuestro camino, cause desánimo en nosotros. Antes bien, usemos la palabra de Dios como nuestra espada, como nuestra herramienta para vencer todo obstáculo. Que el desánimo no entre en tu vida. Porque mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Job 1, otra vez volvamos a Job. Job 1. Job 1, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Uy, mira qué desafiante es el enemigo. ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Le vuelve a repetir Satanás lo mismo al Señor, porque sabe que en el corazón del hombre lo más importante es su familia y las riquezas. Y sabe que si pierde o su familia o las riquezas, su desánimo, el desánimo viene sobre su vida. No te digo que no sea importante la familia. La familia sí es muy importante. Pero si tú estás desanimado a causa de los problemas de tu familia, ¿cómo puedes luchar por tu familia? ¿Cómo puedes rescatar a tu familia? ¿Cómo podrías ayudarlos a que salgan, a que se recuperen, a que regresen, a que sean restaurados si tú estás desanimado? Las riquezas son bendición de Dios. Cuando viene por bendición de Dios, dice que añade gozo, felicidad y disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. Pero cuando las riquezas vienen a causa de tu afán o de malos negocios, no vas a disfrutar lo que tienes. Vas a vivir angustiado, vas a vivir afligido, vas a vivir estresado. Por eso Satanás le decía: tú lo proteges de todo, tú lo cuidas de todo, pero si le quitaras todo lo que le has dado, él va a blasfemar contra ti. Y es que porque Satanás sabía que muchas veces el ser humano pone su confianza en las riquezas y en todo menos en Dios. Por eso que él sabe cómo desanimarte. Por eso que él sabe dónde atacarte. Y hoy Dios te lo está haciendo conocer para que no caigas en desánimo. Porque el desánimo te aparta de Dios. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice la palabra de Dios. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren lo que dice el Señor. Miren cómo el Señor nos habla esta noche. Primero dice: no tengas miedo a sufrir. Porque aquel que sufre por el nombre del Señor, dice que alcanzará la vida eterna. Amén. Dice: no tengas miedo a sufrir, pues el diablo, lo dice directamente, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes. Algunos de nosotros vamos a sufrir. Y no quiere decir porque has hecho las cosas mal. No quiere decir porque tienes maldiciones en tu vida, sino que el diablo vio que si te derrota a ti, Dios no va a tener guerreros
para continuar con su obra. Por eso el Señor te dice, no tengas miedo porque vas a sufrir. Aún en ese sufrimiento Dios estará contigo. En esa debilidad Dios estará contigo y se hará fuerte en ti. Dice, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y echará en la cárcel y allí tendrán que sufrir durante 10 días. No va a ser fácil, porque en esos 10 días que el enemigo te tenga prisionero, te tenga encarcelado, va a atacar a tu mente, va a atacar a tu corazón, va a atacar a tu economía, va a atacar a tu salud, va a atacar a tu familia, va a atacar a todo el mundo. Pero no tengas miedo, dijo el Señor desde el inicio, porque hoy te lo está haciendo saber. No te desanimes, porque el enemigo va a buscar atacarte, va a buscar desanimarte, va a buscar vencerte, porque si te vence, el ejército de Dios habrá disminuido. Y el Señor necesita hombres y mujeres fuertes y valientes, que resistan la prueba, que resistan el sufrimiento. Necesita hombres y mujeres valientes, que le sean fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Porque Él te premiará con la corona de la vida. No tengas miedo. El enemigo busca desanimarte. En este tiempo el enemigo está desesperado. En este tiempo el enemigo se vale de todo. En este tiempo el enemigo con engaño y usando gente malvada de este mundo va a querer atemorizarte, desanimarte, como por ejemplo, y he visto muchas publicaciones en Facebook y en Instagram acerca de lo que el Perú está pasando. Mucha gente se ha atemorizado, mucha gente se ha llenado de miedo, pero el Señor dice que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, que no nos desanimemos, porque Él está con nosotros. Él no nos dejará ni nos abandonará. El que tiene la última palabra es Dios, y si aún la última palabra de Dios es que tengamos ese presidente, pues Dios tendrá el control de todo, absolutamente de todo. Dios neutraliza a quien Él quiere, avergüenza, y como dije en esa publicación que hice, trae por los suelos a quienes son nuestros enemigos. Dios lo sabe muy bien. Dios lo sabe muy bien. No es con nuestra fuerza ni con nuestras armas, es con el ejército del Señor que peleará por nosotros. Así es que nosotros estemos tranquilos y confiados en que Dios Todopoderoso tiene el control en sus manos y Él obrará, porque dice la palabra de Dios que quien nos cuida y nos protege no duerme, siempre está atento. Amén. Amén. Entonces, Daniel 10:13, para terminar con esta primera causa de desánimo. Daniel, ¿dónde está Daniel? Así. Ok. Daniel 10:13, dice la palabra de Dios. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó. ¿Quién se te enfrenta para causar desánimo? ¿Quién era el príncipe de Persia? El enemigo. El príncipe de Persia es Satanás. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días. Pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, que dicen los estudiosos que es Jesús mismo, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Vino en mi ayuda. Jesús mismo va a venir a ayudarte cuando el enemigo te quiera hacer frente para desanimarte. El enemigo pondrá muchos obstáculos, pero en el nombre de Jesús
todo obstáculo es derribado para gloria y honra de nuestro Señor, porque el Señor nunca te abandonará, porque Él siempre estará ahí para ti. Cuando el enemigo ponga obstáculos para desanimarte, cuando el enemigo esté día tras día, día tras día queriéndote desanimar, no te preocupes, porque Jesús vendrá en tu rescate, en tu ayuda y no te dejará. No le creas lo que el enemigo dice. No le creas cuando él te quiere desanimar. No le creas cuando él ponga obstáculos en tu vida para desanimarte, porque siempre tendrás a Jesús de tu lado. Amén. Amén. Ahora, segunda causa del desánimo, el afán. Ay, ¿cuántos han estado afanados en algún momento de su vida? Amén. Creo que el afán ha pasado por la vida de todos, ¿no? Porque cuando llegamos a Cristo, cuando recién llegamos a Cristo, no hemos tenido la fe que tenemos hoy, ¿verdad? Cuando hemos llegado aquí a Cristo, hemos empezado a conocer al Señor y nuestra fe ha ido en aumento. Y en algún momento en nuestro caminar en el Señor, en nuestro conocer de Dios, hemos sentido afán, ¿no? Hemos sentido afán. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo para cocinar. ¿Qué vamos a comer? Nos hemos afanado. Porque esa es una de las principales, afanes que el ser humano tiene. Más aún cuando tiene familia, cuando tiene hijos. Más aún el afán se desborda. Porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo les doy de comer? ¿Cómo los visto? ¿Cómo les doy qué beber, qué vestir, qué comer? Todo, o sea, empieza el afán, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que produce desánimo en nuestras vidas. Una de las cosas que nos desanima a tal punto que nos neutraliza y nos hace olvidar que es nuestro Dios, nuestro proveedor y nuestro sustentador. Nosotros entendimos que el desánimo es algo que neutraliza, dice, ¿no? Es algo que bloquea y paraliza tu mente. Y cuando el afán llega a tu vida, te olvidas por un momento o dejas de creer que Dios es tu proveedor y tu sustentador, y te afanas. ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi día? ¿Qué va a hacer con los pagos, con las cosas? Y te comienzas a desesperar. Y no sabes que Dios tiene el control y usa ángeles maravillosos que oyen su voz y tienen un corazón dador para llegar a tu vida en el momento justo y preciso. ¿Amén? ¿Qué dice Lucas 12? Lucas 12, 22 y 23. Lucas 12, 22 y 23 dice: Después Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo que no se preocupen por su vida. Por eso les digo que no se preocupen, número 1, por su vida. ¿Qué será de mí? Es una de las preguntas que nos hacemos y nos afligimos, ¿no? Nos desanimamos porque dices, ya tengo 20, 30, 40 y no he logrado nada, no he hecho lo que quería hacer, no llegué a tener esto ni lo otro, y solo nos desanimamos. Nos desanimamos por tesoros en la tierra y nos olvidamos que nuestro principal logro en esta vida es hacer tesoros en el reino. Nos olvidamos de eso. Nos afanamos por lo que estamos queriendo dejar en esta tierra y conseguir en esta tierra, cuando lo importante para todo hijo de Dios es hacer tesoros en el cielo. No quiere decir que esté mal, que luches por tus sueños, que emprendas negocios. No está mal, está perfecto. Pero eso no te puede quitar y robar la paz de tu corazón. Amén. Dice, después Jesús le dijo a sus discípulos, por eso les digo, que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. Miren estas necesidades, miren estas cosas que causan desánimo en el hombre. Causa desánimo su vida, causa desánimo que comer,
causa desánimo el cuerpo, si está enfermo, está sano, causa desánimo lo que vas a vestir. Son esas cosas las que causan desánimo. Y Jesús se lo hace recordar a sus discípulos. Le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Les hace recordar que por esas cosas que se afanan son tonterías. Porque el que tengas vida es mucho más importante que todas estas cosas que te preocupan. Porque con vida puedes lograr agradar a Dios para tener todo esto que te preocupa. Pero sin embargo, nuestro enfoque cristiano está más en lo terrenal que en lo espiritual. Y es por eso que nos desanimamos. Decimos que creemos en Dios, pero todos los días estamos afanados por el que comer. Decimos que creemos en Dios y todos los días estamos afanados por el que vestir. Decimos que creemos en Dios y todos los días estamos afanados de nuestra vida. Y es por eso que nos desanimamos aún diciendo que creemos en Dios. Y no podemos llegar a eso. Los hijos de Dios debemos de tener la certeza que tenemos un Dios poderoso, que es quien nos sustenta, que es el que nos provee y que se va a valer de cualquier circunstancia. Aun cuando no tengas trabajo, Él llevará provisión a tu casa. Aun cuando no tengas trabajo, Él se encargará de todo lo que tú necesitas. Y ha tenido que pasar esta pandemia para que tú lo puedas entender y ver que el poder de Dios se pone de manifiesto en sus hijos que creen y esperan en Él. No podemos dar lugar al desánimo en este tiempo. No podemos dar lugar al desánimo. El desánimo no puede... ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ya, un ratito, por favor. Un ratito. Un segundo. Ok, listo. Entonces, el desánimo no puede ser un factor en nuestra vida. A ver, Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué más nos habla Dios? Primera de Timoteo 6:10. Dice la palabra de Dios. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Cuál es el primer afán del hombre, del ser humano en sí? ¿Cuál es el primer afán del ser humano? Que le lleva hasta perder la fe y experimentar muchos dolores. El dinero. El dinero. El amor al dinero. Cuando nosotros le tenemos amor a alguien, ¿a qué estamos dispuestos? A todo, ¿verdad? Cuando hice esa pregunta me quedé un poco preocupada porque se quedaron así en shock. Yo pregunto, ¿a qué están dispuestos por amor a alguien? Y todos se quedaron pensando así. La hermana Olguita nomás felizmente que respondió rápido, a todo dijo. O de repente es que el audio falló, ¿no? El internet está fallando, ¿no? Me escucharon mal, creo. Cuando uno ama a alguien, siente amor por él, está dispuesto a todo, ¿verdad? Está dispuesto a todo. Por eso es que cuando haces tus votos matrimoniales dices, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Qué más dice? En la juventud y en la vejez. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Peinado, despeinado. ¿Qué más dice? Todo decimos, ¿no, hermana Marcelina? Hermana Marcelina se ríe. Peinado, despeinado, gordito, flaquito, en todo. Hasta que la muerte nos separe, dice.
Y lo único que puede hacer perdurar ese voto que haces delante de Dios es el amor. No hay de otra. Porque si tienes amor, eres misericordioso y perdonas la imperfección de tu cónyuge. Si tienes amor, perdonas y pasas por alto muchas veces la ofensa. Esas palabras hirientes, esas palabras ociosas, como Dios dice, que sin pensar se dicen. Amén. Si nosotros tenemos este concepto del amor, si amamos a alguien, estamos dispuestos a todo. Acá Dios nos dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Quiere decir que por amor al dinero estás dispuesto a todo. Eres capaz de todo. Aún de sacrificar a tu propia familia, que fue la primer bendición y ministerio que Dios te dio en tu vida. Aún hasta eso estamos dispuestos a sacrificar por amor al dinero. Amén. Estamos dispuestos a eso. Y dice que esa es la raíz de todos los males. Todos los males. Ahí te viene el desánimo, la frustración, el enojo, la contienda, el pleito, el desamor, todo. De todos los males, dice el Señor. De la codicia, el egoísmo, la envidia, los celos, aún hasta la muerte. Porque hay gente que por dinero ha matado. Dice el Señor, raíz de todos los males, de todos. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo, por desearlo, por quererlo, por tenerlo, se han extraviado de la fe. Han dejado la fe de lado. Se han creído más fuerte con dinero, aún por encima de Dios. Suena loco esto, hermana Ceci, ¿eso existe? Sí. Hay mucha gente que teniendo dinero se cree tan poderosa, que se cree más poderosa que Dios, te cuento. Se extravían de la fe, dejan la fe de lado. Olvidan quiénes son. Olvidan por un momento que los dones, talentos y todas esas cualidades que tenía para generar dinero, Dios se las dio. Y que si Dios se las quita, no son nada. Olvidan por un momento eso. No saben guardar el orden de Dios por codiciar el dinero. Es que yo quiero darles una mejor educación. Perfecto, está muy bien. Está muy bien. Pero no por darle una mejor educación a tus hijos, vas a sacrificar aún a tus hijos, de tu tiempo, de tu compañía, de tu protección, de tu amor, de tus atenciones, porque eso te corresponde como madre o como padre, de esa crianza. Amén. No por quererle dar una mejor educación en un mejor colegio, en una mejor universidad, vas a privar de esas cosas a tus hijos. Porque Dios ya puso un orden. Dios, tu cónyuge, tus hijos, y después de tus hijos viene el trabajo. ¿Tú quieres que todo te vaya bien? Respete el orden de Dios, simplemente. Nada más. El Señor nos dio muchas cualidades a las mujeres. Muchas cualidades nos dio. No porque seamos mejor que los hombres, ojo, esto es para que ningún varón se ofenda, no es porque seamos mejor, sino por nuestra misma responsabilidad que teníamos en el hogar. ¿Quiénes son las que traen los hijos al mundo? Las mujeres. ¿Quiénes son las que lo crían? Las mujeres. Entonces las mujeres, si tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos, tienen que tener muchas habilidades para poder cuidar a los hijos y atenderlos y hacer todos los quehaceres. Es por eso que Dios nos dio muchas habilidades. Amén. A los varones les dio habilidades que las mujeres no tenemos. Ellos son los proveedores. Ellos son los que salen a conquistar, a buscar, salen a traer el sustento para la casa, y ellos son los que protegen el hogar. De la manera en que un esposo, un papá lo hace, no lo puede hacer una mamá. No, pero los dos amamos a nuestros hijos, los dos le damos todo. Sí, pero Dios le dio algo especial al hombre para que lo haga de esa manera. Es el que cubre.
Él es el que cubre. Esa responsabilidad le ha dado Dios a él, para que sea él el que guíe el hogar que Dios ha confiado en sus manos. Amén. Amén. Ok. Dice entonces, sigamos. Dice, acabaron y experimentaron mucho dolor. Entre esos dolores que se experimenta el desánimo. Amén. Se experimenta el desánimo. Y no podemos dejar que el desánimo llegue a nuestra vida a causa de codiciar el dinero. Porque cuando no lo consigues o no consigues lo que tú quieres, te desanimas, te frustras. Y no podemos permitir esas cosas en nuestra vida. Filipenses 6. Filipenses 6. Filipenses 6, justo lo que acabamos de estudiar hace un tiempo. Filipenses 6 del Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. No se preocupen por nada. Otra vez el Señor vuelve a repetir lo mismo. No se preocupen por nada. Dios en todo momento, busca que nosotros tengamos la tranquilidad y la paz que necesitamos. Por eso el Señor es claro y directo. Él nos dice, no se preocupen por nada. Por nada. No te afanes, cada cosa que hagas, no la hagas preocupada, afanada, estresada, no lo hagas así. Porque no te preocupes por nada, porque todas las cosas que te hacen falta, yo te voy a ayudar a tenerlo. Yo te voy a ayudar a conseguirlo. Yo voy a ser el que te provea, el que te sustenta, pero tienes que confiar en lo que yo te digo. Si no, no se puede activar el accionar de Dios. No se puede activar. Si tú vas a dudar de lo que Dios te dice, entonces no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Porque el que no cree, dice, o el que duda, dice la palabra, son como las olas de mar que van y vienen. El que no cree, el que no tiene fe, no le agrada a Dios. Entonces, si nosotros no tenemos fe para creer lo que Dios dice cuando nos habla y nos dice, no se preocupen por nada, entonces no vamos a poder activar lo que Dios quiere hacer de aquí en adelante. Dice el Señor, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No vivas afanado. No vivas afanada, no vivas estresado o preocupado, porque eso te causa desánimo. Para que no te cause desánimo ninguna circunstancia por la que tú estás pasando, que tus peticiones, que tus necesidades, que lo que te está afligiendo o estresando, preocupando, sean conocidas delante de mí, dice Dios. Házmelas conocer. Dice el Señor, Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo, pero quiere escucharte a ti y a mí, nos quiere escuchar. Porque al escucharnos, estamos demostrando dependencia de Dios. Estamos demostrándole a Dios que solo Él nos puede ayudar. Por eso dice que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Háblale al Señor, háblale de cómo te sientes y lo que necesitas. Y ruego, oración y ruego. Suplícale, ruégale por lo que quieres, por lo que necesitas. Y luego, con acción de gracias, agradeciéndole que Él traerá respuesta a esa necesidad tuya. A ese problema que tienes, a esa situación que estás enfrentando. Perdón, pero tienes que aplicar esto. Cuando tú entiendes esta palabra y la pones por obra, no vas a estar desanimado nunca. Nunca vas a estar desanimado. El desánimo no va a tocar tu vida.
porque entendiste que por nada te debes preocupar, que la única preocupación, por decirlo de alguna manera, es presentar tus oraciones con súplica, con ruego y con acción de gracias delante del Señor. Esa debe ser la única situación por la cual tú debes de preocuparte, de hacer las cosas bien, de esta manera como el Señor la quiere. Amén. Tercer punto. Otra cosa que trae desánimo en nuestra vida, otra de las cosas que trae desánimo en nuestra vida, es una área debilitada que tenemos que Satanás usa para desanimarnos. Una área debilitada. Amén. ¿Qué dice Mateo 16:23? Mateo 16:23. Dice la palabra de Dios. Una área que es así. Un área debilitada. Un área debilitada. Que todavía no lo hemos trabajado, que no nos hemos dejado transformar en esa área. Dice la palabra de Dios, pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro en ese momento? Satanás, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, pero él se volvió, o sea, Jesús se volvió y le dijo a Pedro le dijo, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Cuál era la área de Pedro por la cual Satanás se metió y le habló a Jesús? ¿Cuál es la área de Pedro? Si el Señor le dice, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Cuál era esa área de Pedro que Satanás había usado para hablarle a Jesús? Esa área de Pedro era que Pedro aún no había dejado su viejo hombre. Aún no había dejado su viejo hombre. Seguía arrastrando costumbres humanas. Y es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros nos desanimamos. Nos desanimamos porque no pensamos, como la palabra dice, espiritualmente, sino que seguimos pensando humanamente. Cuando nosotros pensamos humanamente, encontramos límite en todo. Por eso Dios dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y una de las cosas por la cual nosotros nos desanimamos es porque seguimos llevando las cosas humanamente, seguimos limitando a Dios, seguimos creyendo que Dios se va a mover a la manera que nosotros creemos, de la forma que nosotros queremos y en el tiempo que nosotros deseamos. Eso es humano. Espiritual es cuando tenemos la plena confianza que lo que le hemos presentado a Dios, Él en su momento lo hará, a su manera lo hará y te responderá en favor de ti. Había una área de Pedro que no había cambiado y era que todavía seguía viendo las cosas humanamente. Por eso Él le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Pedro le llevó aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. O sea, Señor, olvídate de estas cosas, ¿cómo vas a hacer esto? Compadécete de ti, mira todo lo que vas a pasar. Eso era humano. Eso era ver de una forma humana las cosas. Porque si él hubiera visto de una manera espiritual, hubiera sabido de que Jesús tenía un propósito que tenía que cumplir y no era porque pensaba en él mismo, sino porque pensaba en toda la humanidad. Amén. Y que ese propósito se tenía que cumplir.
Ok. Segunda de Corintios 12, 7 y 9. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 7, del 7 al 9. Acá Pablo habla, dice la palabra de Dios. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo y un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Miren, yo quiero, esta primera parte vamos a escuchar, ¿ok? Miren que Satanás, acá, Satanás, nosotros hemos dicho que este punto es que un área debilitada de nosotros, Satanás la usa para desanimarnos a nosotros, ¿verdad? Y Pablo dice algo que a él le sucedió. Pablo dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, para que mi ego no subiera, para que mi orgullo no subiera, para que mi vanagloria no subiera, dice que se le clavó un aguijón, o sea, se le puso a él algo que lo hacía recordar, dice, un aguijón, se me clavó un aguijón en el cuerpo. Muchos estudiosos de la palabra dicen que ese aguijón que se le clavó en el cuerpo a Pablo fue una enfermedad, algo de que él adolecía, para que él, cuando esa enfermedad, entre comillas, saliera, él sea dependiente de Dios y se diera cuenta que él no era perfecto, que perfecto era Dios y que por eso lo necesitaba. Amén. Eso es lo que dicen los estudiosos. Dice, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que le haga sentir ese momento, para que le haga recordar lo que tenía, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Amén. Y no deje que yo me enaltezca. Quiere decir, Pablo, con esto que Pablo nos dice, quiere decir que los seres humanos no somos perfectos, que los seres humanos no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios, que la soberbia, el orgullo, la altivez no es de Dios, que nosotros debemos de reconocer que todo lo que poseemos, que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Muchas veces olvidamos eso y es ahí por donde Satanás se mete y enaltece tu orgullo, enaltece tu ego y te sueltas de la mano de Dios. Y cuando te das cuenta que estás sin Dios en tu vida, viene el desánimo. Viene el desánimo. Y Pablo decía, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Esa debilidad que él tenía, Dios le dice, con mi gracia tienes más que suficiente. Puedes tener esa debilidad, le dice él, que el enemigo la va a usar en contra de ti para que tú no te enaltezcas. Pero no te preocupes, que mi gracia está contigo. Que aún con esa debilidad que tú tienes, con ese aguijón que está en tu cuerpo, no te preocupes, que mi gracia te baste, le dice. Que mi gracia te baste. Porque yo me perfecciono en tu debilidad, le dice el Señor. Quiere decir que esa área debilitada que él tenía, no lo debía de llevar al desánimo, sino no lo debía de llevar al desánimo ni ser instrumento de Satanás para que lo desanime a él, sino que tenía que ser instrumento, esa debilidad, para que el Señor se perfeccione en él, para que se vuelva más dependiente de Dios, para que él se aferre aún más al Señor.
Por eso el Señor le dice, tienes más que suficiente con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que esa debilidad te lleve a ser más dependiente de Dios, no a darle cabida a Satanás para que te desanime, sino más dependiente de Dios. Si esa debilidad es la mentira, pídele a Dios que te ayude a no mentir. No oigas a Satanás cuando te dice, eres un mentiroso, siempre mientes, nunca vas a cambiar, Dios ya no te quiere, no te va a volver a perdonar y Dios ya no te va a escuchar. No, que esa debilidad no te lleve a escuchar la voz de Satanás y a desanimarte, sino que te lleve a confiar y aferrarte aún más en el Señor. Porque el Señor hoy te dice que te baste mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se pone de manifiesto en tu debilidad. Así es que confiemos en el Señor en todo momento. Punto número 4. Otra de las cosas que nos llevan al desánimo es la sensación de no agradar a Dios. ¿Cuántos han sentido en algún momento que no agradan a Dios? Por una u otra cosa. En algún momento. Amén. ¿Y cuántas veces esa sensación de sentir que no agradamos a Dios nos ha desanimado? En algún momento hemos sentido ese desánimo. En algún momento ese desánimo ha estado ahí cuando hemos sentido que no hemos agradado al Señor. Amén. Jeremías 45 lo explica de una manera extraordinaria. Jeremías 45 del 1 al 5. Jeremías 45. ¿Cuál es la otra causa? La sensación de no agradar a Dios. Ok. Ajá. La sensación de no agradar a Dios. Jeremías 45 del 1 al 5. Jeremías 45 del 1 al 5. Este es un mensaje que le da Jeremías a Baruc, ¿ya? Le dice la palabra de Dios. Atentos a esta palabra. Dice, en el año 4 del reinado de Joacín, hijo de Josías en Judá, el profeta Jeremías le dio este mensaje a Baruc, hijo de Nerías, para que éste lo escribiera en un rollo de cuero. Esto fue lo que Jeremías le dictó. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Tú, Baruc, te has quejado de que yo, el Señor, ha añadido tristeza a tu dolor. Miren, cuando nosotros sentimos que no agradamos a Dios, nos entristecemos. Amén. Cuando sentimos que no le agradamos a Dios, nos entristecemos. Y aún a esa tristeza se le añade un dolor muy grande, porque creemos que no podemos alcanzar el agrado de Dios. Amén. Nos entristecemos y nos duele el no poder ser agradables a Dios. Es lo que nos lleva al desánimo si no lo sabemos entender o si no entendemos bien la palabra del Señor. Dice, te has quejado, le dice el Señor, te has quejado que yo, el Señor, he añadido tristeza a tu dolor. Dices estar fatigado de tanto gemir. Porque a veces nosotros hemos clamado, hemos gemido, como dice el Señor, y nos hemos cansado de tanto gemir al Señor y no hemos hallado ese reposo porque no hemos hallado esa respuesta. Y cuando Dios no responde en ese clamor, en ese gemir que nosotros tenemos, nos desanimamos, nos entristecemos y pensamos que algo estamos haciendo mal delante de Dios, que por eso Él no nos responde. Y dice el Señor, dices estar fatigado, te has cansado, te has desanimado de tanto gemir y que no has hallado reposo. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. Miren lo que el Señor le hace recordar. Miren lo que el Señor le dice a Baruc. Mira, tú estás afligido de tanto gemir, no has hallado reposo. Estás triste y piensas que yo te he añadido dolor a esa tristeza. Pero yo te digo ahora que yo puedo destruir lo que antes construí
Dice, yo puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. ¿Ves la tierra? Yo la creé. Y yo así como la creé, la puedo destruir, le dice. Y no lo dice porque el Señor quiera burlarse o mofarse de la situación por la que él está pasando, sino porque quiere hacerlo reaccionar y que quitarle ese desánimo que él tiene, recordándole quién es él, que es el Dios poderoso que creó la tierra, que puede un tronar de dedos desaparecerla. Le dice, yo soy ese Dios el que la hizo. Y lo dice para que lo anime, porque estaba desanimado, porque él pensaba que algo había hecho que no agradaba a Dios, que por eso Dios no le respondía sus oraciones. Y le dice, no busques para ti grandes cosas. Miren lo que le dice, no busques para ti grandes cosas, porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera, pero a ti, le dice, pero a ti te dejaré escapar con vida por donde quiera que vayas. Tu vida será tu botín de guerra. El Señor puede traer mal a toda la humanidad, pero cuando el Señor dice que a ti te dejará escapar y con vida donde quiera que vayas, créele, porque el mundo entero se puede estar cayendo, pero los hijos de Dios permaneceremos firmes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque yo creo que esto que Jeremías Amén, hoy nos gloria a está Dios. diciendo es una revelación muy grande. Le dijo, no busque para ti grandes cosas, no busques para ti grandes cosas. ¿Por qué te afanas por eso? ¿Por qué te desanimas por eso? Porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera. El Señor va a castigar, puede castigar a la humanidad entera, pero a ti te dejaré escapar con vida por donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas serás bendecido. Donde quiera que vayas serás prosperado. Donde quiera que vayas todo te irá bien. En todo el mundo Aleluya, la gloria economía a Dios. puede estar destruida. En todo el mundo los países se pueden estar viniendo abajo, pero tú, dice el Señor, serás bendecido y prosperado donde quiera que vayas. Solo tienes que confiar en el Señor. Solo tienes que creerle al Señor. Muchas veces cuando Dios está en silencio, no es porque tú hayas hecho algo malo, o no es porque no seas del agrado de Dios. Muchas veces Dios está en silencio porque está trabajando en ti, esa confianza, esa fe que el Señor necesita que tengas para ver su gloria en tu vida. No te desanimes por el tiempo de espera. No te desanimes. El Señor le dijo a él, el Señor le dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, tú, Baruch, te has quejado de que yo, el Señor, he añadido tristeza a tu dolor. Eso es lo que a nosotros nos encanta, quejarnos. Nos quejamos de todo lo que hace Dios. Todas las cosas malas, por un momento el espíritu de Job nos posee. Y todas las cosas malas le echamos la culpa a Dios. No sabemos esperar. Cuando hemos leído la palabra hace un momento, dice que el enemigo nos va a acechar de tal manera que vamos a estar 10 días en la cárcel, dice. De ahí dice que va a poner estorbo 21 días. Y el enemigo va a estar constantemente ahí, pero en todo momento el Señor nos incita a confiar. Y en ningún momento nos dijo, es porque tú has hecho algo malo. Lo que el Señor nos dice es que debemos aprender a confiar, que aún en tu dolor tienes que confiar, que aún en tu desesperación tienes que confiar, que aún en esa aflicción, esa tribulación, tienes que confiar. Porque si no confías, te desanimas. Y si te desanimas, te paralizas y pierdes toda relación con Dios.
Dios no quiere que te paralices. Dios no quiere que escuches la voz de Satanás. Dios quiere que escuches hoy su voz y te mantengas firme pese a lo que tus ojos vean. Baruch había dicho que se había quejado porque el Señor le había añadido a su tristeza dolor. Eso había dicho él, que a su tristeza le había añadido dolor. Dices estar fatigado de tanto gemir, te has cansado de tanto orar. Hoy día Dios te dice, no te canses de orar. No te canses. Porque yo te dije que te esfuerces y seas valiente. Y parte de tu esfuerzo y tu valentía es saber permanecer orando y creyendo en mí. Parte de tu esfuerzo y tu valentía es ese. Perseverar, no dejar de orar hasta que Dios te diga, aquí está lo que me pedías. Porque el Señor quiere saber si tu corazón realmente descansa en Él. Baruch le dijo, dices estar fatigado de tanto gemir y que no has hallado reposo. No ha hallado reposo porque ha clamado, ha gemido, pero nunca ha creído en el Señor. Por eso no encontraba reposo. Porque él podía orar, podía clamar, podía gemir, pero no encontraba reposo. O sea, no tenía su plena confianza en el Señor. Era como aquellos que van a la iglesia, se ponen en el altar y le dicen, Señor, te dejo mis cargas. Y cuando terminan de orar, Señor, me las llevo de nuevo. Y de nuevo se las llevan. Esa no es la forma de orarle a Dios. Cuando tú le dices a Dios, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas, mi situación y todo lo que me aflige, aquí está, Señor, pues cuando te retiras de la presencia de Dios, te vas con gozo y con paz. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses. Porque estás confiando, tienes la plena certeza de que lo que le dijiste en oración al Señor, con ruego, en oración, con ruego y con acción de gracias, el Señor lo ha tomado en cuenta y responderá y se glorificará en tu vida. Pero el Señor necesita que confíes. El Señor necesita que creas. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí, también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. No busques para ti grandes cosas. No busques para ti riquezas, porque el que busca primeramente mi reino y mi justicia, todo le vendrá por añadidura. No busques para ti grandes cosas, porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera, pero a ti te dejaré escapar con vida por donde quiera que vayas. Por donde quiera que vayas. Sea en Perú, sea en la China, Estados Unidos, Japón, Noruega, donde estés, donde quiera que vayas, irás con el Señor, con la bendición de Dios. Y Él te protegerá, y Él te cuidará, y Él te sustentará, y Él no permitirá que nada te pase. Y tu vida será un botín de guerra. Todos verán la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. El Señor te dejará a ti como ejemplo a toda la humanidad, que los que confían en Dios, bendecidos, prosperados, protegidos, serán por el Señor. Que tu confianza no esté puesta en los hombres, sino en tu Dios Todopoderoso. ¿Qué es el hombre para Dios? Dice Salmos. ¿Qué es el hombre para Dios? Un simple mortal, dice su palabra. El hombre para Dios es un simple mortal. Así es que no pienses de que hay algo que a Dios, que no te lleve al desánimo, creer que algo estás haciendo mal para Dios. Porque si fuera así, tenlo por seguro que Dios habla a tu corazón directamente y te dará esa revelación para que cambiemos lo que estamos haciendo mal. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28, del 15 al 18, ¿ok?
Dice la palabra de Dios. Ya estamos terminando. Nos falta un punto y acabamos. Dice la palabra de Dios. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas? Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado. Es que estoy muy angustiado, le dice. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo de hacer. Miren cuál era el problema, miren lo que le tenía angustiado a Saúl. Le tenía angustiado que los filisteos le estaban atacando. En otras palabras, lo tenía angustiado que las preocupaciones lo estaban atacando, que los pagos lo estaban atacando, que las deudas lo estaban atacando, que la enfermedad lo estaba atacando, que todo lo estaba atacando, dice. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí, dice. Él sentía que Dios se había apartado de él porque se había angustiado y desanimado. Por eso él sentía mayor la presión de todos los que le atacaban, de todos sus enemigos, porque él sentía que Dios se había apartado de él, pero había sido, lo que él no se había dado cuenta es que había sido a causa de su desánimo, a causa de su angustia, que él sentía que Dios se había alejado de él. Dice, porque Dios se ha apartado de mí, ya no me responde ni por medio de profetas, ya no usa nadie para responderme, ni en sueños, ni tampoco se me revela a mí en sueños. Por eso te he llamado para que me aconsejes lo que debo de hacer. Necesitaba el consejo de alguien, necesitaba la palabra de alguien. Y Samuel era un ungido de Dios, era un profeta de Dios. Amén. Samuel era un ungido de Dios y estaba pidiéndole a él que le ayude a entender lo que estaba sucediendo. Dice, y Samuel le dijo, pues sí, el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Para qué me preguntas a mí? Le dice. El Señor ya se había apartado de él y ya era su enemigo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1. Y cuando tú te angustias es porque no tienes fe. Ojo, cuando tú te angustias es porque no tienes fe. Entonces le dice, pues sí, el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo. Para que Dios se convierta en nuestro enemigo, tiene que pasar cosas que nosotros estamos haciendo que van en contra del Señor. Amén. La vida de Baruc y la vida de Saúl son dos lados de la moneda. Uno, donde él sentía que algo malo había hecho Baruc, pero que no había hecho nada malo, y otro, Saúl, que sí había hecho algo malo, y por eso el Señor era su enemigo. Amén. Y Samuel le dice, el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Para qué me preguntas a mí? Le dice Samuel. El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David, como no obedeciste a la voz de Dios, ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, ahora el Señor te trata así. El Señor se había vuelto su enemigo de Saúl, porque cuando Dios le ordenó a Saúl que acabara con Amalek y que acabara con toda la ciudad, que no dejara a nadie vivo, él no lo hizo. Él desobedeció una orden de Dios. Entonces, a causa de eso, es que el Señor se volvió enemigo de Saúl. Porque Saúl creyó que lo que él decía, que lo que él hacía y cómo actuaba, era mejor de lo que Dios le decía. Y a veces hacemos cosas equivocadas que hacen que Dios se aleje y se quede en silencio. Porque si el Señor te ordena hacer algo y tú no lo haces, no obedeces, y haces lo que a ti te parece, entonces le estás diciendo a Dios que lo que Él te aconseja, que lo que Él te dice, no es tan importante como lo que tú piensas. Entonces el Señor te dice, ok, hazlo a tu manera, hazlo tú.
Si crees que lo que yo te digo en nada te va a servir y no lo tomas en cuenta, entonces hazlo a tu manera. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera? Nos angustiamos y nos desanimamos, nos frustramos porque las cosas a nuestra manera no son tan perfectas como Dios lo haría a su manera. Y parte del desánimo es esa, la desobediencia. La desobediencia causa desánimo en nuestras vidas. Porque con nuestra desobediencia hacemos que Dios ya no pueda obrar en favor de nosotros. Y eso nos causa desánimo. Nos atemorizamos, nos angustiamos. Porque ya Dios no nos manda decir nada con nadie, ni se revela en sueño, ni la voz del Espíritu escuchamos. Porque hemos desobedecido al Señor. Amén. Otra de las cosas que causa desánimo es el temor al fracaso. La última es el temor al fracaso. Ezequiel 21:7. Ezequiel 21:7. Dice la palabra de Dios. Y cuando te pregunten por qué lloras, dile que es por la noticia de lo que está por suceder. Cuando se sepa la noticia, todo corazón desfallecerá y toda mano se debilitará. Todo ánimo se angustiará y toda rodilla temblará. Viene como un torrente y es inevitable. Palabra de Dios, palabra de Dios el Señor. Esta palabra Dios le estaba dando a Ezequiel porque Jerusalén había desobedecido. Amén. Jerusalén había desobedecido. Y a causa de eso Dios les estaba dando esta palabra. Le decía que todo lo que ellos habían trabajado, todo lo que ellos habían, Jerusalén es toda la ciudad, ¿verdad? Toda la ciudad era Jerusalén. Y en toda la ciudad había gente que era obediente y gente que era desobediente. Pero Dios iba a mandar a Jerusalén, estaba dando esta noticia a Jerusalén a causa de las personas que habían desobedecido lo que Dios había mandado. Amén, de lo que Dios había mandado. Entonces, Ezequiel, al escuchar esta palabra del Señor, se sintió mal. Es toda la narración del capítulo. Se sintió mal y dice que lloró amargamente, ¿no? Lloró con todas sus fuerzas y amargamente. ¿Por qué? Porque él se sentía que había fracasado en ese trabajo para el Señor. A veces nosotros, los siervos del Señor, podemos estar instruyendo, podemos estar enseñando, dando nuestro esfuerzo y nuestra dedicación a todas las personas que tienen ganas de recibir. Pero no todos son oidores y hacedores. Amén. No todos son oidores y hacedores. Hay algunos que oyen y otros que no oyen. Unos que oyen y otros que no. Y a veces nosotros sentimos frustración porque el mensaje no llega quizás al corazón de todos. Nosotros a veces nos desanimamos de cierta manera porque a veces vemos de que el mismo mensaje que damos a todos no siempre llega de la misma manera a todos. No todos lo ponen, no todos son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y eso a veces causa cierto dolor en nuestro corazón. Cuando Dios le revela a Ezequiel lo que iba a venir, dice que él se sintió muy afligido, él se sintió mal, él se sintió un poco desanimado, porque sentía que había fracasado en esto de llevar el mensaje al pueblo y que el pueblo en totalidad pudiera creer y obedecer a Dios. Entonces, muchas veces a causa del fracaso es que nos desanimamos. Muchas veces a causa de que las cosas, le has puesto esfuerzo y todo, muchas veces las cosas no funcionan, no salen como uno espera, es que nos desanimamos, ¿verdad? Job 3:25, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Job 3:25. Dice la palabra de Dios.
3:25, sí. Me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo, vivo intranquilo y en constante turbación. Se sentía Job fracasado porque dice que le había sobrevenido un temor espantoso. Lo que más él temía le había sucedido, dice. No encontró paz ni reposo, vivo intranquilo y en constante turbación. Muchas veces cuando no recibimos o cuando nuestros temores a fracasar en algo vienen hacia nosotros o se ponen de manifiesto, viene esto, ¿verdad? Viene esto lo que Job dice. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Nos llenamos de temor, que es uno de los sinónimos del desánimo. Dice, lo que más temía me ha sucedido. Dice, no encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Cuando nosotros nos desanimamos a causa de estas cosas, vivimos intranquilos y con mucha turbación. Quiere decir que la paz del Señor no está con nosotros. Y eso también nos lleva al desánimo. Y es por eso que nosotros en todo momento debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Muchos podrían decir, hermana Ceci, pero qué fácil es decir, confiemos en el Señor, creamos en el Señor y esperemos en Él y no temamos de nada. Es muy fácil decirlo, hermana Ceci. De repente muchos creerán que es así, que es muy sencillo decirlo, ¿no? Muchos creerán que es así. Pero nosotros, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, los que tenemos al Señor verdaderamente en nuestro corazón y hemos dispuesto nuestro corazón a creerle al Señor, es fácil poder confiar en Él. Es fácil poder escuchar, confía en el Señor. Es fácil poder decir, descansa en el Señor. Porque a los que le hemos recibido con esa convicción y a los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos dicho que estamos dispuestos a todo por Él, nos es fácil creer en el Señor y ver la gloria de Dios en nuestra vida. El Señor ya dijo que algunos de nosotros pasaremos dolores, algunos de nosotros, algunos serán así. Amén. Pero aún ellos que pasen esos dolores debemos de tener puesta nuestra confianza en el Señor en todo momento. Si el Señor permitió que su palabra se escribiera, que su palabra se diera a conocer, que ese libro que es llamado la Biblia, lo tuviéramos cada uno de nosotros, si el Señor permitió eso, es porque quiere animar cada día tu vida a que confíes en Él. Es porque quiere que a través de su palabra tú lo conozcas a Él y descanses en lo que Él te dice a través de su palabra. Porque lo que el Señor quiere hacer en tu vida son cosas maravillosas. Quiere conceder ese deseo de tu corazón. Quiere llevarte de victoria en victoria. Quiere que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en ti. Que no te desanimes por causa de las cosas que puedan suceder a tu alrededor. Van a suceder muchas cosas. El Señor ya lo dijo. En el mundo tendréis aflicción y tendréis tribulación. Pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, te dijo el Señor. Así es que nuestra confianza esté puesta siempre en el Señor. No nos desanimemos, hermanos. Van a haber muchas situaciones en nuestra vida, muchas situaciones en nuestra vida. De repente enfermedad, de repente escasez, de repente, no sé, pérdidas, de repente vamos a tener muchas situaciones en nuestras vidas. Pero en todas ellas confiemos en el Señor, porque el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. No dejemos de confiar en Dios, que nuestras oraciones sean presentadas delante de Dios con ruego y con acción de gracia. Y confiemos en esa oración que le hemos hecho al Padre, porque el Padre en su tiempo responderá. No nos afanemos porque sea ya su respuesta, porque sea en este tiempo, en esta hora, de esta manera, porque el Señor sabe de qué manera obrar, de qué manera tiene que obrar en tu vida. Así es que confía en el Señor, sigue creyendo al Padre, porque el Señor siempre tiene cuidado de ti. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
Nos vemos el jueves con una nueva enseñanza de parte del Señor. Espero esta palabra haya quedado en tu corazón, grabada en tu corazón, y seas oidor y hacedor de ella. Que Dios te bendiga. Que estén bien. Nos vemos el jueves.